para cada tipo de cabello. I Love My Curls para esos rizos definidos y sin frizz. ¿Y quieres conocer más sobre la línea ideal para ti? Síguenos a través de nuestras redes sociales @BigBangKeratin, porque en BBK amamos todos los tipos de cabellos. Un parque no se detiene en cuentos, sino directo al detalle de tus artistas. Valeria Valle y Jorge Roy. Por Onda, la superestación. Y estamos de regreso. Se encuentra con nosotros Daniela Abuchaibe. Ella es psicólogo infantil. Porque bueno, este tema emocional, cómo manejar las emociones, cómo hacer cuando hay pequeñitos en casa, cuando los chiquitos están en casa. Oye, y no sabemos de qué manera decirles las cosas, hasta dónde se les puede decir, cómo manejar las situaciones externas, ¿no? Porque bueno, al final el locus de control, digamos, de ellos no está tan desarrollado como puede estar el de nosotros y no sabemos, ¿no? Cómo puede afectar estas situaciones externas a los niños, cómo acompañarlos además durante situaciones que afecten su cotidianidad y mantenerlos al margen de ellas. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de escucharte. Gracias a ti por acompañarnos y sobre todo para tocar este tema tan importante. Bueno, cuando hay ciertas alteraciones en las rutinas de los niños y cuando en casa incluso se viven, bueno, picos de emocionalidades por diferentes factores, pues cómo hacer para, bueno, de alguna manera protegerlos, pero y también, esto quiero empezar por allí para que nos deje esta recomendación, ¿qué tanto tenemos que involucrarlos en el entorno o en el contexto de estos picos emocionales que podamos vivir como familia? ¿Qué tanto hay que involucrar a los niños y qué tanto otro porcentaje hay que más bien mantenerlos alejados y protegerlos de eso? ¿Cuánta información debemos darles? ¿Cuánto hay que compartir con ellos? Bueno, fíjate, eso es algo que he estado compartiendo bastante en mis redes sociales porque depende muchísimo también de la edad de los niños que estén en casa. No es lo mismo el manejo de la información que vamos a tener con niños menores de 9 o 10 años al manejo de información que podemos tener con adolescentes que están expuestos a las noticias. Es un poco más a las noticias de lo que pasa a nuestro alrededor. Es un poco más complejo filtrar la información. Digamos que con los niños pequeños podemos manejarlo y podemos simplemente apartar, porque tenemos que proteger pues, su inocencia, su estabilidad emocional. Sin embargo, con los adolescentes el papel tiene que ser más de filtrar la información y ser guía de la información. Que ellos sepan que los padres pues están en casa para aclarar las dudas que tengan, para tratar de ser lo más objetivos posible. Por supuesto, somos humanos y tenemos emociones y tampoco está mal que las expresemos siempre y cuando no haya un desborde, sino haya una gestión emocional pues adecuada. Pero con los adolescentes es más de guía y de filtrar la información que con los pequeños. Con los niños pequeños, pues siempre recomiendo que mientras que podamos evitarles saber a profundidad o ver imágenes que les puedan causar miedo, ansiedad, es lo ideal. Ahora, claro, los niños pues todavía siendo pequeños no han desarrollado todas estas habilidades, toda esta gestión emocional, no reconocen, no le ponen nombre a lo que sienten, a las emociones. Y bueno, tienen esa escasa madurez emocional. Es lógico, por supuesto, que los cambios les afecten con más intensidad que a los adolescentes o que a los adultos. Sin embargo, cuando, pues digamos, hablemos, no sé, de un cambio externo, de una mudanza, hablemos, no sé, un año escolar, un cambio de colegio, ¿cómo podemos manejar eso con ellos? Pues porque bueno, ahí sí hay que ofrecerles información, mira, esto es lo que va a estar pasando, pero ¿cómo manejar esos cambios? Porque bueno, pueden sentirse agobiados con cambios tan radicales para ellos. Totalmente, con los niños, como tú bien lo dices, sí, ellos sienten que hay un cambio y cualquier cambio, a lo mejor para nosotros como adultos, nos parece pues no tan importante como tú estás nombrando, el cambio del colegio, incluso el amiguito que se fue del colegio. El hermanito que está llegando, un hermanito nuevo que está llegando. Totalmente, es que hasta vamos a dormir solos ahora. Cualquier cambio para ellos es algo grande en su rutina. Una de las cosas que yo siempre recomiendo y hablo en mis redes sociales es el mantenimiento de las rutinas, pero ¿cómo lo podemos hacer cuando algo cambie? Fíjate, si estamos hablando de algún cambio, por ejemplo, hablemos de algún duelo familiar, algún cambio de colegio, incluso cambió la maestra, por ejemplo.
Entonces, o por algún motivo no pudimos asistir al plan vacacional porque, bueno, no sé, se dañó el carro, por ejemplo. Entonces, hay un cambio en la rutina que va a haber algo que pasó en la tarde que no puedo ir, pero yo como padre no puedo o no debería de añadir más cambios a eso. ¿Qué quiero decir? Bueno, como no vamos a ir en la tarde, entonces, bueno, nos despertamos más tarde, comemos más tarde, incluso si tenemos una rutina para dormir, entonces, bueno, no importa, que se duerma cuando está cansado. No sé si me explico. Es Sí, como no si rompamos ya... la rutina. Si ya hiciste un cambio, por ejemplo, no podemos ir al campamento, bueno, igual vamos a mantener la rutina que tenemos durante todos estos días para que el niño no sienta un cambio tan brusco en su entorno. Al menos las rutinas más básicas como la alimentación, el baño, el sueño, porque bueno, evidentemente, y ojo, esto puede haber un cambio, no es algo, un régimen estricto que te vaya a causar estrés, puede haber un cambio por un día y bueno, se nos salió de las manos y no hicimos absolutamente nada en la rutina por X situación. Yo estoy hablando de cambios que son más prolongados en el Ujú. tiempo, que tengamos que o tratemos de mantener todo lo que está alrededor para poder ellos darle la estabilidad. La rutina lo que nos da es estabilidad y tranquilidad. Incluso nosotros como adultos que tenemos más herramientas para manejarlo cuando no sé, estamos de vacaciones, que estamos disfrutando, no está pasando nada fuera de lo común. Hay un momento en el que decimos, bueno, quiero volver a mi rutina, quiero estar tranquilo, es tal cual lo mismo que le pasa a los niños. Entonces nosotros como adultos que estamos a cargo somos los que debemos de asegurarnos de que ellos sientan esa seguridad y esa estabilidad, no añadiendo más cambios, tratando de mantener todo lo que podamos controlar nosotros a su alrededor. Ok, Daniela, pero justamente quiero sumarle a esto un otro factor, digamos, otra capa. ¿Qué pasa si, bueno, la situación que se está viviendo hace que incluso los padres, bueno, estén teniendo que alterar sus propias rutinas, están teniendo unos cambios emocionales muy fuertes, que por más de que uno intente como dar su mejor cara y estar fuerte y seguro para sus hijos, pues bueno, inevitablemente hay momentos de quiebros, de debilidad, de donde, bueno, las emociones nos superan un poco. ¿Qué tanto uno debe como mostrar eso o conversar con ellos sobre lo que le está pasando al padre o la situación que estamos viviendo para que también generar como el entender, mira, estas cosas que te pasan a ti, estas rabias, estas cosas que quizás tú también puedes tener, los papás también lo tienen y también lo viven. Entonces, ¿qué tanto hay que tener esa conversación, digamos? Mira, total, yo pienso que con los niños, o es lo que aplico en mis consultas con los niños, hay muchas oportunidades a lo largo del día que te dan el chance de enseñar un montón de cosas con el ejemplo. Que tú estás diciendo es totalmente cierto. A veces los papás pues se culpan, se sienten mal si, bueno, me puse bravo, estoy ansioso, o me puse a llorar porque pues estoy pasando un duelo terrible y estoy afectada por esto. Esos son momentos en los que tenemos que aprovechar porque el mejor ejemplo que estamos dando es con la gestión de esa emoción. Es decir, tú estás mandando el mensaje de que, mira, yo también estoy vulnerable, yo también me siento mal, yo puedo estar triste, yo puedo estar bravo, puedo estar ansioso, pero lo que tenemos que enseñarles allí es cómo gestionarlo. Ok, mamá está ansiosa, pero ¿qué hizo mamá cuando estuvo ansiosa? Bueno, mamá se tomó el tiempo de respirar, mamá se tomó el tiempo de apartarse un poquito de la situación y decir, ya va, necesito respirar, necesito alejarme de lo que está pasando, necesito dejar ver lo que estoy viendo. Y eso es un mensaje súper poderoso que tienes con los niños. Cuando son pequeños, digamos que ellos lo ven y empiezan a copiar también patrones de lo que están viendo. Con los adolescentes o con los niños más grandes es muy importante verbalizarlo. Mira, me viste así ahorita, yo estaba llorando o me sentí súper ansiosa o me sentí muy nerviosa, pero mira lo que dice. Incluso ellos mismos te lo van a decir, sí, mamá, yo, porque a veces uno piensa que ellos no te están viendo o no te están haciendo caso y te están viendo y te están observando. Entonces, a veces que más que darle el discurso de lo que está pasando, pregúntale, ¿tú viste cómo yo me sentí? ¿Viste cómo estaba? ¿Y qué hice al respecto? ¿Cómo lo gestioné? Y no es tan mal mostrarte vulnerable ante los niños. De hecho, yo creo que es la mejor clase de salud mental que le damos a los niños. Yo puedo estar vulnerable, pero mira cómo lo estoy gestionando. Sí, además que es impresionante, bueno, yo tengo 3 chiquiticos y no, y es impresionante cómo ellos observan absolutamente Todo. todo. O sea, tu manera de responder, tu manera de actuar, y pueden pasar semanas y te van nuevamente a repetir aquello que vieron que les afectó. O sea, obviamente tuvo que haber un clic en su mente para que ellos recordaran esa escena o esa situación. Me pasó hace poco bueno, digamos que con una persona que no supo gestionar muy bien sus emociones. Estábamos en un sitio, la señora llegó como a la caja a pagar y empezó
a caer a gritos a la señora de la caja. Sofía estaba conmigo y Sofía estaba muy impactada. Y pues, o sea, impactada como congelada de qué está pasando acá, porque ella grita de esa manera. O sea, claro, yo le traté de explicar, mi amor, la señora está molesta, esa no es la manera de hablarle a nadie, tú no puedes responder así. Le dije una serie de cosas, pero se ve que le quedó en la mente. Pasaron, bueno, habrá pasado 2, 3 semanas. Y ella me dice una frase, y yo le digo, ¿de dónde tú sacaste esa frase, Sofía? Porque fue una frase que jamás yo he dicho, que yo no utilizo esa palabra, y fue la palabra, es que es una basura. O sea, es que ella es una basura. Y cuando yo le digo, Sofía, ¿de dónde tú sacaste esa frase? ¿Qué es eso que tú estás diciendo? O sea, jamás en la vida yo le he dicho eso a nadie. Y me dice, bueno, mamá, como la señora del club que le dijo eso a la otra señora. Yo dije, wow. O sea, y fíjate que ahí mismo yo aproveché precisamente la oportunidad, Daniela, y le dije, mira, Sofía, primero, esa palabra no se dice. Segundo, esa no es la manera de actuar ante nadie. Y es impresionante como uno como madre, uno piensa que, no, lo que pasa es que tiene 4 años, ella no entiende. O lo que pasa es que ella tiene 3 años, ella no entiende. A lo mejor no reconoce lo que está sintiendo, a lo mejor no sabe cómo gestionar la emoción, pero debemos abrir como padres canales de comunicación porque cualquier momento es bueno para que ellos tengan un aprendizaje. Es decir, aprovechar cada una de las oportunidades para conversar con ellos, para hablar con ellos, para explicarles, mira, lo que está sintiendo esa persona es rabia, esa persona está sintiendo ira, esa no es la manera de actuar, esa no es la manera de canalizar una emoción, no puedes gritarle a nadie de esa manera, esa no es la forma, y pues aproveché pues para tener como, digamos, para enseñarle algo nuevo de lo que no se debe hacer. Y pues es precisamente lo que está diciendo Daniela, aprovechar cualquier oportunidad para decir, ¿y cómo actuó mamá? O cómo actuó esta señora, o cómo actuó esto. Explicarles cuando puedas, porque, y es una pregunta que te quería hacer, Daniela, ¿en qué momento? ¿No? Porque yo sí veo que a la mía pequeñita, a los 3 años, hoy cumpleaños precisamente, le cuesta más gestionar esas rabietas, esas emociones, y a veces no sabe expresar las cosas, porque bueno, se carga y no sabe cómo expresar lo que siente. ¿A qué edad ellos empiezan como todos esos químicos cerebrales, digamos, a equilibrarse un poco y a dejar de tener como esos momentos de rabias emocionales que no saben controlar? Sí, mira, totalmente, con la edad que me comentas de Sofía, si a los 4 años ellos imitan todo y sobre todo lo imitan cuando algo les impresiona, cuando es algo como que fuera de lo común, tienden a hacerlo. Con el manejo con los niños pequeños, va mucho de más o menos lo que tú, relatando tu historia, más o menos hiciste. Ponerle palabras, tú tienes que ponerle el nombre a la emoción que está viendo la otra persona. Mira, yo vi un video que hizo esto, o en tu caso que pasó en vivo. Bueno, ella está así porque siente rabia o porque está molesta. Es un momento importante para que empaticen. A lo mejor está así porque está cansada, que tenía todo el día trabajando. O sea, con los niños pequeños uno le pone la palabra, el nombre a la emoción. Y también abrir espacios, que también va un poco de lo que conversábamos antes, abrir espacios para que ellos se expresen. Cuando ellos tienen estos momentos de desborde emocional, por decirlo así, o los berrinches, los típicos berrinches que están a los 2, luego si no están bien gestionados, pues vuelven a aparecer. Es importante darles herramientas, como, mira, con los niños pequeños, los cuentos son una herramienta súper poderosa porque como ellos todavía están en ese proceso de diferenciar entre la realidad y la ficción, los cuentos son una herramienta súper poderosa para explicarles cualquier situación que ocurre alrededor, algún duelo, alguna mudanza, alguna emoción que a ellos les está llamando la atención. Entonces tú relatas, le haces la historia, obviamente mientras más imágenes tenga, más visual sea, pues es mejor para los niños pequeños, y de allí sale una enseñanza porque a ellos también les queda, vuelvo y te digo, como no diferencian esta parte entre la ficción y lo que es real y lo que no es real, ellos pueden pues de allí sacar este conocimiento. Es importante tanto con los niños pequeños como los más grandes, que tengan ese momento donde ellos puedan hablar. Puede ser cuentos, puede ser dibujos, si son chiquitos, alguna actividad que los haga conectar, y eso también es súper poderoso con nosotros los adultos, algo que nos haga conectar con el presente. Algo que, no sé, digamos que a tus niños les gusta cocinar, por ejemplo, ayudarte en la cocina. Entonces, esa es una actividad en la que tú vas a conectar con ella y van a estar presentes en el momento. Vamos a ver la receta, vamos a ver que salga bien, y fíjate que tanto ayuda a la niña a gestionar la emoción
como a ti, como adulto, a desconectar de lo que está pasando para volver y pensar más las cosas con claridad, tener más paciencia, ser más tolerante a los momentos. Bueno, hay muchas preguntas, sí, y vamos a aprovechar la oportunidad. Estamos casi que aprovechando la consulta, los dos somos padres de diferentes etapas, porque yo también en la próxima parte quiero conversar un poquito qué pasa con los niños un poco más grandes, que ya casi se acercan a la preadolescencia, donde más bien pueden asumir estos momentos de, bueno, que querer explicar un poco las emociones que puede estar sintiendo, como, ay, me está sermoneando, qué fastidio, no quiero, o sea, cómo hacer que entiendan que también están viviendo procesos emocionales sin uno quedar como el papá fastidioso de vamos a hacer que tú reconozcas tus sentimientos. Vamos a esto en la próxima parte. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Nosotros estamos de regreso conversando con Daniela Buchaibe, psicólogo infantil, un poco acerca de cómo manejar y acompañar, sobre todo a los niños durante situaciones que afecten su cotidianidad, mantenerlos al margen ante estas situaciones. Y bueno, hablamos un poco de reconocer las emociones, de ponerle nombre a nosotros como padres para que ellos sepan, pues al sentir esa emoción, describirles esa emoción y cómo gestionar la emoción de la manera correcta. Jorge había hablado, dejado un tema acerca de la adolescencia. Antes yo quiero preguntar algo. ¿Cómo pueden estos cambios, cómo pueden este manejo incorrecto, si se quiere, de las emociones afectar el desarrollo de los niños? Y pues cómo también identificar este impacto que puede estar teniendo lo emocional a nivel físico, a nivel social en los niños. O sea, cómo podemos ver esos efectos, cómo reconocer los efectos de que realmente esto está afectando, ¿no? Daniela. Mira, cuando nosotros, y lo vemos, estaba medio pegado a esto, cuando nosotros y pasa lo mismo con adultos y con los niños, cuando no hay una buena gestión emocional o hay una situación emocional que está ocurriendo, se va a ver afectado e influenciado en todos los aspectos de la vida donde se desenvuelva el niño. Por ejemplo, a lo mejor un niño que está pasando por un trance o algún momento difícil, alguna mudanza, cualquier cambio, como hemos venido hablando, lo vas a empezar a notar en su comportamiento en el colegio, lo vas a notar en el comportamiento en casa, en su poca tolerancia a la frustración, su desarrollo, digamos, social va a cambiar, van a haber señales que tú vas a poder ver, como esta que te estoy diciendo. A lo mejor el niño va a depender mucho del niño y de cómo sea su personalidad. Okay. A lo mejor un niño que es bien extrovertido, por ejemplo, entonces de repente empieza a ser tímido. Un niño que sacaba muy buenas calificaciones y tenía una conducta excelente en el colegio, pues empieza a haber un cambio aquí. La maestra siempre, pues en el colegio siempre es tu mejor aliado para esto, para que te diga cómo está el niño en otro ambiente que no es en la casa, aparte de lo que tú puedas ver. Entonces esa es una de las formas como más rápidas y más fáciles de identificar, ok, aquí algo está pasando, porque a lo mejor yo no veo a mi hijo llorando en casa, o lo veo bravo siempre, pero resulta que cuando va al colegio con amigos, entonces pelea con ellos porque tiene poca tolerancia a la frustración, y ahí es donde yo tengo que empezar a ver qué es lo que puedo hacer o qué herramientas yo le puedo brindar. Ojo, esto yo creo que aplica para cualquier edad, claro, a los adolescentes también para aplica, todo, claro. Para todo. Fíjate, si nosotros no, eso lo hablé en mis redes sociales hace poquito, si nosotros no gestionamos las emociones adecuadamente, pues algo empieza a fallar. Vamos al trabajo y empezamos a discutir con quien normalmente nunca discutíamos, empezamos a ver algún problema en donde quizás no lo hay o quizás es un problema pequeño y lo maximizamos un montón. Entonces, definitivamente, el manejo, las emociones van a estar. Los momentos de ansiedad, los momentos de tristeza, de estrés van a estar. El manejo que le hagamos y las herramientas que les demos a ellos, pues mira, le ahorran un montón de trabajo, de malos ratos en su adultez, porque quizás es lo que estamos buscando muchos adultos hoy en día yendo a terapia, buscando estas herramientas que quizás no se nos dieron o no se habló tan abiertamente cuando éramos niños. Bueno, y de hecho también en los niños me parece importante mencionarlo, hay regresiones en las etapas del desarrollo, que por eso pues también podemos identificar rápidamente que algo está pasando. Si el niño tiene una regresión en alguna etapa del desarrollo, pues hay que ponerle el ojo porque algo puede estar pasando en su entorno. Regresión en el sentido de quizás cosas que ya habían aprendido o hábitos que ya habían adquirido, como que por momentos retroceden un poco, ¿no? A los papás, a los padres, pues por supuesto les preocupa muchísimo esto cuando hablemos pues de lo más básico, los niños que ya aprendieron a controlar el esfínter y de repente algo pasa. Esto, como yo siempre lo comento en consulta, no es algo que es que ya él se lo olvidó para siempre y retrocedió, no es algo momentáneo, es allí donde nosotros tenemos que actuar y darles las herramientas para que pues pasen esta etapa.
Ok. Pasamos a la Sí. preadolescencia. No, y dos cosas, o sea, preadolescencia, cómo hacer para generar estos espacios de reconocer nuestras emociones y de, bueno, ver cómo nos sentimos con niños que ya son un poco más grandes y que Que puede quizás ser difícil. que puede ser difícil, pero y no solo con la adolescencia, porque hay niños que aunque sean desde muy pequeños, como no tienen esa facilidad para compartir cómo se sienten y no se trata de no reconocerlos. Ellos pueden reconocer cuáles son las emociones, pero no son muy comunicativos al respecto. Entonces, ¿de qué manera como padres podemos darle la vuelta y tratar de hacerlos de que encuentren en nosotros ese espacio de, mira, conmigo puedes, cuando estés bien, cuando estés mal, como estés, conmigo lo puedes hacer? No, y lo que tú dijiste a mí me pareció importantísimo, porque bueno, a esa edad uno tendría a decir, no vengas otra vez con tu Sí, discurso, o eso. sea, o no vengas otra vez a sermonearme, o pueden tener esa actitud un poco de rebeldía, Ujú. y bueno, soy rebelde y tampoco comunico, pero entonces me comporto de maneras extrañas y uno como padre dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo le llego al niño o al adolescente en este caso, para que me diga cómo se está sintiendo, ¿no? Mira, hay varias estrategias. Lo primero que hablábamos anteriormente sobre el ejemplo. Yo no puedo pedirle, sobre todo a mis hijos adolescentes, que son niños que pues demandan mucho por la cantidad, pues como es el mundo tan cambiante, ellos ahorita demandan bastante de nosotros. No puedo pedirle al adolescente que haga algo que yo no hago. ¿Qué quiero decir? Si a mí me pasa algo y de repente él me ve bravo y yo digo, no, no, no tengo nada, me voy al cuarto o voy a estar con mi celular. Esto es muy típico porque nosotros, bueno, como padres pueden tender a pensar, bueno, ¿para qué lo voy a preocupar con lo que me está pasando? ¿O para qué le voy a decir que me puede sumar? Y al contrario, el mostrarte tú que también eres vulnerable y mira, me pasa esto, pues también le da la confianza a ellos para que lo hagan Ujú. contigo como padre. Eso es súper importante. Claro, no Otra de las pretendas cosas, que ellos hablen si tú no hablas con ellos, Claro. si ellos no, o sea, si tú como padre claro, no te comunicas con ellos. exactamente, es como en cualquier relación, tú no vas a dar algo que estás viendo que no has recibido, que nunca has visto en la otra persona. Entonces, un poco de eso y también, que lo decías bastante y es totalmente cierto con los adolescentes y todos pasamos por esa etapa del sermón, qué fastidio, otra vez me lo va a venir a decir, así el papá haya hablado 30 segundos. Con los adolescentes es mucho de preguntar cómo él se siente. A lo mejor al principio te va a decir, no, nada, no tengo nada, porque uno espera Ujú. que quizás venga y me diga, bueno, papá, es que yo ayer me pasó esto y no, es mucho de, ¿qué te pasa? Bueno, tú sabes que yo estoy aquí con ejemplos, ellos también se abren mucho. Como padres uno puede tener ese instinto, tiene ese instinto de ver, ok, algo está pasando, a lo mejor fue que se peleó con la amiguita o vio esto afuera y lo tiene como molesto o ansioso, entonces tú puedes contar algún ejemplo de algo, ay, sabes que ayer en el trabajo estaba con Valeria y entonces nos pasó esto y dijeron esto, y eso abre pie a que haya una comunicación un poquito más abierta, con ejemplos que te puedan pasar a ti o con personas que ellos admiren. Por ejemplo, queremos trabajar con ellos que vemos que están desmotivados en el colegio debido a que, bueno, nos mudamos y qué fastidio y no me adapto en este nuevo colegio o alguna situación similar, entonces mostrarles como alguien que ellos admiren o que ellos les guste o que ellos sigan, como si es un ejemplo a seguir, cómo lo han ido superando, porque están en esa etapa en la que ellos pues quieren quieren pertenecer a algo y pues uno cuando le reflejas lo que tú, algo que puedan seguir ese ejemplo, pues por supuesto que a ellos les llega un poquito más fácil. Es mucho de preguntar cómo están, hasta dónde ellos saben, qué comprenden ellos de la situación. Y allí pues se van abriendo canales de comunicación. Siempre con el adolescente tienes que dar tú primero, tienes que tú hablar tú, para que ellos se sientan en la confianza de decir, bueno, y por supuesto, no juzgar. Si viene, a lo mejor viene un día y te dice, ay, es que qué fastidio, no quiero salir de mi cuarto porque hoy me peleé con este amiguito. Ay, pero eso es una tontería, quédate tranquilo, claro. Para nosotros como adultos uno sabe que eso es una tontería, pero cuando uno estaba en la adolescencia, pues ese era el problema más grande del mundo. Y si viene mi papá y me dice que eso es una tontería, pues ya a mí no me van a quedar más ganas de contarle más nada, porque Sí, bueno, no, es una tontería. no desacreditar Desacreditarlo. Ujú.
lo que están sintiendo. O sea, a lo Eso es mejor validar sus emociones. sí, Validar validar lo que están sintiendo es importantísimo. Además que yo siempre he sido como defensora del mantenimiento, ¿no? De la salud mental, que bueno, uno tiene que ir a terapia constantemente, no solamente cuando algo está ocurriendo. Pero, ¿cómo saber? Por ejemplo, bueno, cuando las canales de comunicación, digamos, están fallando, cuando algo está pasando y el hijo no nos los quiere comunicar, ¿en qué momento tomar esa decisión de, mira, chévere, no quieres hablar, pues tenemos ahora que, no tenemos, tienes que ir a terapia, ¿no? Cómo tener esa conversación, cómo pues ya plantearse la terapia cuando algo está pasando y cuando los cambios externos están afectando demasiado dentro del hogar. Vamos a escuchar un poco de música, esto es Guapa de Diego Torres y al regreso seguimos conversando con Daniela Abuchaibe. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quieras. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Psicólogo infantil, sobre cómo manejar y acompañar a los niños durante las situaciones que puedan afectar la cotidianidad y mantenerlos un poco al margen y cómo
trabajar con ellos el tema de las emociones. Valeria en la parte anterior comentaba cómo podemos hacer cuando llega el momento de buscar alguna ayuda externa también, ayuda profesional, psicólogos, para que también el niño pueda tener un espacio externo donde pueda gestionar, trabajar sus emociones, porque quizás, bueno, hay temas en casa o temas en los padres que, bueno, impide que esa comunicación quizás sea un poco más fluida, o porque vienen cambios muy importantes y necesitamos como padres también ese apoyo profesional que, oigan, o sea, esto es importantísimo también dejarlo claro. El pedir ayuda nunca está mal, y sobre todo si es una ayuda profesional, porque muchas veces dice, ay, sí, mi hijo va al psicólogo, pero y nos da como pena decirlo, y para nada, o sea, más bien si podemos generar qué bueno que tienes el apoyo de un equipo profesional que también te puede ayudar a acompañarte en las diferentes etapas que viven los niños. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo plantearles esta figura externa a los niños y que entiendan que también pueden tener un espacio para ellos donde pueden hablar de estas cosas? Mira, principalmente como tú lo acabas de decir, se empieza por los padres. El que tú no lo veas como, bueno, voy a ir a solucionar un problema, mi hijo tiene algo que tengo que solucionar. No, ir a terapia, como lo dice Valeria, es algo que deberíamos hacer todos, no esperar a que algo nos pase e incluso como tú acabas de mencionar, adelantarme. Bueno, yo sé que va a haber este cambio grande en la familia, déjame buscar herramientas para que me acompañen en el proceso. Entonces, hay muchas señales que te dicen a ti como padre que ya es momento de buscar una atención personalizada, porque que es bien importante destacar, todas estas herramientas o estrategias que hemos conversado hoy son súper importantes y son muy efectivas, pero son estrategias generales. Cada niño es diferente, cada núcleo familiar funciona diferente, y el psicólogo lo que te va a ayudar es a darte estrategias, pero que funcionan perfectamente con tu dinámica familiar, porque va a ahondar en cuál es tu realidad. Yo te puedo decir a ti que lo ideal es que el niño se duerma a las 6 de la tarde, pero tu rutina familiar no te lo permite. Entonces, se va a adaptar a ti. Tú como padre ves muchas señales cambios en el comportamiento, cambios en el humor, problemas de sueño, miedos, que ya tú dices, bueno, yo ya intenté sentarme con él, yo ya le hablé, le conté toda mi vida y él no me quiere contar nada, no quiere hablar conmigo o está cerrado, lo veo igual. ¿Cómo planteárselo? Pues a los niños más pequeños es más algo como de un juego. La terapia infantil con niños chiquitos es más de utilizar herramientas didácticas, dibujos, y ellos lo van a ver, el psicólogo lo va a plantear de esa manera, lo van a ver como van a una maestra en donde va a conocer, donde va a poder hablar, donde se va a poder expresar. Con los más grandes la conversación sí tiene que ir, y siempre se lo recomiendo a los padres de adolescentes, que vamos a buscar un apoyo y un acompañamiento familiar. Porque cuando les damos a ellos te voy a llevar a que tú vayas porque ya no puedo más, porque tú no quieres hablar o tú no me quieres contar, le estamos dando, bueno, voy a ir a que me arreglen, a que me digan algo que hacer. Entonces ya ahí hay como un rechazo desde antes de asistir al psicólogo. Entonces, es más, bueno, y si te fijas, se conecta mucho con lo que hablábamos antes, de mostrarte tú también, yo necesito herramientas para entenderte, para poder acercarme a ti, para que tengamos una relación más cercana. Entonces, si ves, ya el panorama está planteado completamente diferente. Vamos a ir como familia a buscar herramientas para que todo nos funcione mucho mejor. No, y yo siento que además cada vez la figura del psicólogo, las nuevas generaciones pues están más conscientes de esa figura, ¿no? De la importancia que debe tener esa figura en una rutina, de la importancia que debe tener esa figura en una visita habitual al psicólogo para poder conversar. Así no tengas pues nada que decir, no tengas ningún problema, pues bueno, siempre hay una cosita que por ahí que uno tiene que arreglar de la infancia, que uno no ha identificado, y que bueno, precisamente uno va con un motivo de consulta y resulta que el propósito de la consulta es una completamente diferente, ¿no? Lo que empieza a aflorar de nosotros es completamente diferente. Pero sobre todo con los adolescentes, siento que, oye, puede ser a veces complicado abrir esos canales de comunicación, Daniela, ¿no? Y sí me parece importante como plantearlos desde el punto de vista, por supuesto que esa comunicación debería empezar cuando son pequeños, pues para que sepan de adolescentes que, bueno, que pueden confiar en mamá, en papá, en los cuidadores, si se quiere, para expresar sus emociones, pero llega esa rebeldía, llegan esos momentos donde tú dices, oye, qué complicado puede ser. ¿Qué recomendaciones nos das, sobre todo para, a lo mejor no se ha abierto ese canal,
no se ha abierto y bueno, puede ser complicado. Ya nos dijiste pues hablar desde lo más personal, ¿no? Primero como padres, sentarnos con ellos a decir, bueno, a mí me pasó esto y esto, pero ¿qué otros canales o qué otras formas se pueden tomar en cuenta a la hora de abrir este canal de comunicación que a lo mejor nunca ha estado abierto? Mira, buscar cosas en común, cosas que puedan disfrutar juntos. Por ejemplo, resulta que mi hijo disfruta mucho de ver fútbol o de hacer alguna actividad pues fuera de casa o incluso, bueno, disfruta de ver películas en la noche, buscar actividades que los acerquen, porque ¿qué pasa en la adolescencia? Que pareciera ser más importante pertenecer con mis grupos de amigos, con mis pares, que con los padres, y eso nos aleja mucho a los padres de los niños. Entonces buscar esos momentos en común, esos momentos de disfrute, de que no va a ser que voy a estar con mi papá porque me tengo que sentar a hablar sobre algún tema, sino simplemente algo que traten de disfrutar ambos. Es súper importante que ellos vean como esa parte de ti para poder tener esa cercanía. Siempre que ellos sientan la empatía de los padres, va a ser mucho más fácil la cercanía, porque ¿qué pasa? Empieza a aparecer este comportamiento que tú comentas, que es totalmente cierto en la adolescencia, retador, no me gusta esto, o no quiero hablar, o no quiero hacer esto, y los padres pues comúnmente lo que hacemos es nos molestamos, nos frustramos, porque queremos estar cerca de ellos y queremos saber qué es lo que está pasando. Entonces también otra estrategia bien importante es empatizar con ellos, no juzgar las cosas que ellos estén haciendo, por más que por dentro estemos, que queremos, bueno, decirles de todo, es no juzgar, saber que, bueno, yo entiendo lo que te está pasando, pero este es el mejor camino, es más como una guía y un acompañamiento que, por supuesto, hay normas y no se puede confundir la parte de ser empáticos con, bueno, como yo quiero que mi hijo se lleve bien conmigo, entonces voy a doblegar en las normas. No, las normas funcionan igual que con las rutinas, con los adolescentes, tienen que existir, eso a ellos también les da estabilidad, por más que en ese momento digan que fastidio a mi mamá y mi papá que me están poniendo esta norma, pero tienen que existir, les dan la forma y los guían en el camino. Oye, me parece tan importante todo lo que dices y creo que es eso, que mientras más común y más frecuente sea desde pequeñitos en casa el dedicarle ese tiempo a que hablemos de cómo nos sentimos, de que sea lo que tú decías al principio, de uno como adulto también dar para que ellos lo tomen como ejemplo y también lo vean como una opción de, mira, mamá hoy quizás no tuvo un buen día y lo contó en la casa y contó lo difícil y cómo se sintió durante el día. Entonces, bueno, quizás esto va digamos, a reflejarse en ellos y que sean más abiertos, más comunicativos y que estén más en contacto de cómo se sienten en cada momento, ¿no? No, y qué interesante todo porque la importancia de abrir estos canales de comunicación es de estar atentos, por supuesto, no solamente dentro de casa, sino también en el entorno escolar. Preguntar, saber cómo está actuando nuestro niño, ver si tiene algún tipo de irritabilidad, de tristeza, si está estresado, si está ansioso por algo, pues para empezar a identificar estas conductas que pueden estar cambiando y saber que a lo mejor lo externo, sea cual sea la situación, está afectando a nuestro niño, a nuestro preadolescente, a nuestro adolescente, sea en la etapa que estar pendiente también con los chiquitos si tienen alguna regresión en alguna etapa del desarrollo. Y pues bueno, entender que a veces, sobre todo a los más pequeñitos, hay que explicarles, pero pues no hay que darle toda la información, sobre todo, por ejemplo, si hay un entorno o algo externo relacionado con cosas negativas, porque bueno, cambios pueden existir muchos a lo largo de la vida, pero si a lo externo hay algo que esté, bueno, sobre todo como tú dijiste, Jorge, en ese momento, que también mamá y papá pues están afectados, que papá y mamá también tienen ansiedad, pues explicarle lo que está pasando, pero no mostrarle imágenes, no enseñarle videos, porque bueno, realmente esto queda en su mente tal pues como lo estaba diciendo, y desde pequeñitos explicarle, mira, mamá se siente de esta manera por esto, para que con el paso del tiempo ellos también aprendan a reconocer esa emoción y sobre todo aprender a gestionarla. Daniela, gracias por estar con nosotros. Daniela Abuchaibe, psicólogo infantil. De verdad que qué gran terapia nos has brindado el día de hoy a nosotros y a todos nuestros escuchas. Gracias. @psicoaventuras, pueden seguir también a Daniela por allí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.